Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar ahí en el chat, aquí en el chat de preguntas, por favor, si me están escuchando bien y si ven bien la cámara? Ya, si quieren vamos dando comienzo por acá. Listo, perfecto. Ahí por allá me anuncian que se ve. ¿Sí están viendo mi cámara también o aquí por aquí no me está saliendo la vista previa, pero bueno, no importa. Listo, perfecto. Hola Alan, ¿cómo estás? Por ahí nos saludó Alan. Entonces, listo, si quieren demos comienzo. Nada, entonces algunos de ustedes me va a presentar, para los que no me conocen, para los que me conocen por allá de los Facebook Lives que he estado haciendo. Entonces, mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con el Broker Equity, soy account manager en este momento del Broker Equity, directamente de la empresa. He estado haciendo Facebook Lives ya bastante tiempo, entonces algunas personas me habrán visto por allá o si han visto el canal de YouTube, ahí estamos, como estamos dejando grabado todo lo que estamos haciendo con el tema de webinars y Facebook Lives y demás, entonces lo estamos dejando todo allá, ya también me deben haber visto. Para que conozcan un poquito de mí, estudié finanzas en Colombia, en la Universidad Externa de Colombia, con enfoque en mercado de capitales. Mercado de capitales es todo el tema de Forex, acciones, commodities, futuros y demás, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Después de eso me puse a hacer el CFA, no sé si conozcan qué es el CFA, CFA en español, es una certificación internacional de finanzas, ¿sí? Entonces en este momento estoy en el último nivel para la certificación internacional de finanzas, entonces también para que miren si quieren un poquito de eso, ¿listo? Recuerden que nosotros somos Equity, Global Markets Latam. Este es un nuevo año, estamos dándole duro, la verdad, al contenido que estamos haciendo, estamos, digamos que apostando mucho por la región. Seguramente algunas personas ya nos conocen, otros apenas nos están empezando a conocer, pero la idea es que de aquí en adelante vean muchísimo más de nosotros, ¿no? Eso es como la gran idea de todo. También les quería mencionar que, pues recuerden que nosotros somos un broker tanto institucional como retail, entonces ustedes pueden, básicamente, si tienen una empresa, afiliar su empresa, o si son personas naturales, pueden afiliarse como persona natural. Sí, eventualmente, si son una empresa, pues les va a requerir muchos más documentos que cuando son una persona natural individual, ¿no? Preguntas que me hace mucho el broker, entonces rápidamente para hablar de nosotros antes de comenzar con el tema. Recuerden que nosotros somos un broker que se fundó en Inglaterra en el 2008, se fundó en Inglaterra como Divisa Capital. Digamos que hemos venido avanzando en el tema, cada vez tenemos acceso a más mercados. Antes, por ejemplo, ustedes no podían operar acciones, ya pueden operar acciones en la plataforma. Antes no podían operar commodities, ya pueden operar commodities en la plataforma. Entonces, digamos que por eso ya hemos avanzado bastante y la idea es seguir y seguir avanzando en el medio, ¿no? Eh, tenemos regulación eventualmente en Inglaterra, tenemos regulación en Dubái, tenemos regulación en Jordan, entonces no se preocupen por el tema de la regulación porque somos muy sólidos con eso. Y plataformas que manejamos, siempre yo les voy a estar mostrando Raúl o la persona que está haciendo los webinars y cuando ustedes bajen la demo, la real, y lo van a poder ver, siempre nosotros estamos usando el tema de MetaTrader y el WebTrader, ¿sí? Entonces, MetaTrader, ¿por qué? Porque es una plataforma muy conocida, todo el mundo la conoce. En el medio lleva siendo popular mucho tiempo, por así decirlo. Entonces, digamos que ha tenido mucha acogida en el mercado. Entonces, la verdad es muy completa. Ustedes pueden ahí instalarle indicadores, robots, lo que quieran, calendarios, feed de noticias. Entonces, digamos que no hay ningún problema ahí con la plataforma de MetaTrader. El web trader, que déjenme se lo muestro rápido acá. Ustedes se van a la página, se los muestro rápido acá.
Si ustedes se van a la página de Equity y van a plataformas, ahí les va a salir el Web Trader, ¿sí? Que es este de acá. Esa es una plataforma, por así decirlo, más sencilla de usar si ustedes están empezando, ¿listo? Entonces, si ustedes están empezando el tema de poner operaciones, poner stop loss, poner take profit y demás, y poner lotaje, es mucho más sencillo. Pero ya el tema del análisis profundo, es decir, que ustedes pongan el indicador X, que quieran hacerle cualquier cosa a la plataforma, pues en esto esta plataforma no es tan completa como MetaTrader, ¿listo? Entonces, para que tengan ahí el disclaimer. Y la verdad es muy buena, es una plataforma 100% nuestra, pero siempre recomendamos ya para el tema de hacer full análisis técnico y demás, utilizar MetaTrader porque es mucho más completo, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Pues ahí también tenemos el WebTrader para las personas que se lo preguntaban. En temas de productos que van a encontrar, entonces aquí van a encontrar Forex, van a encontrar commodities, stocks e índices, ¿listo? Entonces stocks recuerden que están las principales acciones norteamericanas, europeas e inglés, ¿sí? Pero ahí van a encontrar algunas acciones o productos latinoamericanos, por así decirlo, porque recuerden que hay empresas que tienen una acción aparte de la acción local y esa acción generalmente cotiza como lo que se llama ADR en la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? Entonces nosotros como tenemos acceso al mercado de Estados Unidos, pues tenemos acceso a ciertas acciones que son latinoamericanas. Por ejemplo, a ver si encontramos acá, pongamos Ecopetrol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, CFD Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol es una acción petrolera de Colombia, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar acciones como Ecopetrol, como Despegar, como Mercado Libre, como Petrobras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es un mercado bastante interesante que es relativamente nuevo en la plataforma. Entonces, seguramente lo pueden aprovechar mucho ustedes que son clientes de Latinoamérica. ¿Listo? Y nada, ya para terminar como con esta breve introducción del broker, siempre me preguntan el tema de depósitos y retiros, me dicen cómo se puede depositar y retirar en el broker. Generalmente es estándar, ¿sí? En cualquier broker donde ustedes se vayan a meter siempre es estándar. Tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Neteller o Skrill, siempre se acepta. Y en el caso específico de nosotros de Equity, lo pueden hacer con criptomonedas. Si no estoy mal, en este momento estamos aceptando solamente Bitcoin y Litecoin, si no estoy mal. Pero bueno, ahí ustedes lo pueden ver en la página, entonces no se preocupen por eso. Y hay depósitos locales. Entonces, si por ejemplo ustedes son clientes mexicanos, pueden depositar por Oxxo. Si son clientes colombianos, pueden depositar por Efecti. Si son clientes en Argentina, pueden depositar por Rapipague, Rapipago y Pago Fácil se llama. Entonces, cualquier depósito que les sirva la verdad, lo pueden usar por ahí. No se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, ustedes ya nos conocen a nosotros somos Equity, seguramente los van a ver más y más de acá en adelante. Y si quieren, comencemos con el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy, y lo que les había puesto y lo que les había mencionado muchas personas en los Facebook Lives, antes de empezar con esto, si quieren, les voy a dejar los enlaces para que ustedes creen las cuentas y demás. En este enlace, ya los dejo acá. En este enlace de acá, los voy a mandar si quieren por el chat. En ese enlace de ahí, ustedes pueden crear la demo o la real, ¿sí? Si no se sienten preparados la demo, si ya se sienten un poco más preparados, si quieren vivir un poco el tema de cómo se opera con dinero real, pues pueden crear la real. Y si quieren, les dejo mi correo, porque siempre tengo muchas personas que no alcanzo a responderles durante las sesiones. Entonces me escriben por correo, ¿sí? Por correo me pueden escribir ahí todas las dudas que tengan o preguntas, se las respondo, ¿listo? Quería mostrarles el tema de Market Predictions, por así decirlo, de predicción del mercado para el 2021, con el pequeño disclaimer que recuerden que como yo soy el broker y yo trabajo directamente con el broker, nosotros como broker, como equity, a ustedes no les podemos decir directamente compran o vendan tal producto, ¿sí? Porque eso es un conflicto de intereses. Recuerden que nosotros somos los intermediarios del mercado, entonces si nosotros les dijéramos a ustedes que compraban o vendieran algo, sería un conflicto de interés, porque los brokers legalmente no pueden hacer esto, ¿listo? Pero la idea es como dar un view desde Equity nosotros qué pensamos y qué va a pasar o qué va a tender a pasar con todo lo que está pasando ahorita en el contexto, ¿listo? Básicamente eso es lo que quiero que veamos hoy en el webinar. Entonces, ¿qué ha pasado fundamentalmente? Ya sabemos un poco la parte técnica en algunos productos, pero ¿qué ha pasado fundamentalmente en el mundo en general? ¿Sí? Entonces, para nadie es un secreto que hubo una pandemia, que ya nos estamos recuperando de la pandemia, pero digamos que lo más característico de esta pandemia y lo que les quería a ustedes resaltar mucho era el tema de la recesión, ¿sí? Entonces, recuerden
que en el 2020 por allá, por esta misma fecha hace un año, todas las bolsas empezaron a caer, todos los índices empezaron a ir al piso, empezó a haber una fuerte recesión mundial, que después ya se vio, digamos que mermada un poco por el tema del optimismo de que ya se estaba acabando el tema de la pandemia, que nos estábamos recuperando, y por temas monetarios que ahorita les voy a explicar un poquito qué pasó ahí, ¿no? Pero entonces digamos que hubo como una mini recesión que se recuperó muy rápido. Entonces todavía estamos en auge, pero ya vamos a ver cómo esto ha afectado y está afectando todos los datos que ustedes van a ver ahorita que están en el calendario económico, ¿no? Tensiones políticas económicas, entonces recuerden que la pandemia causó muchas tensiones políticas y económicas a lo largo del mundo, ¿sí? Temas como el G7 y el G20 fueron muy difíciles para los países, hubo las elecciones de Estados Unidos, que fueron muy importantes, que ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué más teníamos que tener en cuenta? El tema de la vacunación. Esto es, digamos, lo que va, sí o sí va a afectar a todos los mercados. Recuerden aquí que yo generalmente nunca les hablo de un mercado en específico, sino factores que pueden afectar tanto a las acciones como a los índices, como a Forex, como a las criptomonedas, etcétera. Entonces, algo que sí o sí se va a mover este año y que se va a estar moviendo bastante es el tema de la vacunación. ¿Sí? Recuerden que la vacuna ya fue creada no solo por una, sino por varias empresas con diferentes, digamos, porcentajes de éxito y probabilidad de éxito. Entonces, digamos que por ahí ya estamos bien, o el mundo está bien, pero lo que se le olvida muchas veces a las personas es que este tema no va a ser instantáneo, ¿sí? Y si lo miramos regionalmente por país, pues se va a ver mucho más el tema de la diferencia que no va a ser tan instantáneo, ¿no? Entonces, la vacunación eventualmente no va a ser tan instantánea, pero va a tener un outlook positivo en los mercados y ya les cuento un poquito esto cómo ha ayudado a que muchos mercados se hayan recuperado bastante fuerte, ¿no? Esto yo creía que es lo más importante que tenemos que ver hoy. Este tema de acá, ya se lo resalto. Este tema de acá, billones de dólares impresos para aguantar la economía, Estados Unidos, Fed, Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó por allá en 2020 para que nos pongamos en un poquito más de contexto? Entonces, Estados Unidos estaba cayendo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos estaba cayendo bastante fuerte, pues que estaba cayendo bastante fuerte por el tema de la pandemia, que no estaban haciendo nada y tenían muchos casos. A esto se le sumaba que iban a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, se le sumaba que iban a haber las elecciones en Estados Unidos, la papeleta, ¿sí? Entonces, estos dos factores como que permitieron que la Fed y más en ese entonces el gobierno del presidente Trump, del expresidente Trump más bien, em, tomara una decisión muy drástica de imprimir mucho dinero para tratar de recuperar el tema económico. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, para que se recuperara toda la caída que estaban teniendo los índices y los productos en general y las monedas en el corto plazo. Y se le venían las elecciones. Recuerden que históricamente a ningún presidente le conviene, al presidente de turno, a ningún presidente le conviene tener problemas económicos antes de las elecciones porque esto da un outlook o digamos una perspectiva negativa para las elecciones y lo puede afectar fuertemente, ¿no? Entonces, esto no le funcionó a Trump, pero pues fue un mecanismo eventualmente de defensa para que no le fuera a afectar en las elecciones, ¿sí? ¿Qué ocasiona esto? Básicamente vamos a verlo ahorita con el tema del dólar americano, pero esto en el corto plazo, aunque parezca una luz esperanzadora, en el largo plazo es un efecto muy trágico para un país, ¿sí? Ya vamos a ver por qué Estados Unidos lo ha hecho, lo ha seguido haciendo, pero la verdad es una solución que a largo plazo va a tener consecuencias negativas, ¿sí? Y demás. ¿Qué más ha pasado? Vuelven a salir a la luz los mercados energéticos. En petróleo, gas natural, ya vamos a hablar un poquito de cómo se ha recuperado el petróleo y el gas natural por el optimismo mundial. Ya tenemos el Brexit, estamos a puertas del Brexit, ya se oficializó, ya por fin después de 4 años o 5 años, contando el 2020, es oficial, ya Inglaterra se va a salir de la Unión Europea, vamos a ver qué, digamos, consecuencias negativas y positivas tiene esto para el país, para el Reino Unido. ¿Listo? Eso es bastante importante tocarlo. Quiero también tocarles un tema de una posible burbuja farmacéutica, ya vamos a ver por qué y por qué podríamos hablar de una burbuja farmacéutica. Vamos a hablar un poco también de, no sé si vieron el caso de GameStop, que yo hice un live de hecho de este caso hace varias semanas, la rebelión de los traders retail. Entonces, como recuerden que el mercado siempre es, eh, es muy cambiante, ¿sí? Entonces, es muy probable que lo que ustedes hagan ahorita sea muy diferente en el futuro por el tema de que el contexto y todo va cambiando mucho, mucho tiempo, va cambiando todo el tiempo, ¿sí?
Entonces, ahorita, o hace, digamos, un mes aproximadamente, pongámosle unas 3 semanas, ocurrió un suceso que nunca antes en la historia se había visto de esa magnitud, que fue la rebelión de los traders retail de GameStop, del grupo Wall Street, en contra de los traders institucionales, que son los fondos tradicionales que han existido siempre, ¿no? Entonces, un tema bastante interesante, la acción subió muchísimo, se devolvió muchísimo, ahorita se está recuperando otro poco, pero lo más importante que quiero que ustedes tengan en cuenta con este suceso o con este contexto es que esto demuestra que el mercado todo el tiempo está cambiando, ¿sí? Siempre, siempre va a cambiar. Se los pongo de esta manera, hace 100 años era muy raro que una persona individual invirtiera en productos financieros, generalmente lo hacían las empresas o gente con muchísimo capital, y hoy en día pues ya es muy común que las personas desde su celular o desde su computador por medio de internet compran o vendan acciones o forex o todo lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, personas en todo el mundo, por eso les puse el mapa del mundo, digamos que ya es más fácil y esto lo que produce es más liquidez, más oportunidades, mejores movimientos, más productos. Entonces, la verdad es algo que ha crecido mucho en los últimos años, que se ha vuelto un boom. Cada vez está creciendo más y cada vez está llegando más gente a los brokers de parte de retail, no tanto de empresas, sino gente retail, que son los traders minoristas. Entonces, esto es bastante interesante porque cuando muchas personas se unen para un mismo fin, pueden hacer que el precio de algo caiga o el precio de algo se recupere. Entonces, esto es lo que pasó con GameStop, muy interesante y ya como la otra cara de la moneda que está empezando a tener el tema del trading a nivel global, ¿no? Estamos hablando ya a nivel global, ¿listo? Y una cosa que van a ver sí o sí en todo el mundo que está pasando mucho es que por el tema del miedo que pasó durante el 2020 es muy normal que ustedes vayan a ver que las tasas de intereses en general con todos los bancos sean muy bajas, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a estar viendo. Entonces, si ustedes van a ver el Banco de Inglaterra, la tasa está en hold, está baja y se mantiene. La decisión es mantener la tasa. Van a ver la Fed también lo mismo, la tasa está muy baja y se mantiene. Todo esto, ¿por qué? Porque recuerden que la tasa de interés de los bancos centrales, cuando está baja, lo que hace es que esto se traduce en menos intereses para la gente, para los consumidores y se traduce en más crecimiento económico por el tema del consumo. Así que a la gente le resulta más barato salir a comprar celulares y pide un crédito a un banco y demás, ¿no? Entonces, todo esto básicamente es como el mecanismo de defensa que tuvo el mundo y los bancos centrales en cuanto al tema del coronavirus. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Voy a empezar a hablar como un poquito más detallado de cada tema que les mostré acá. Esto es como una abrebocas. Entonces vamos a verlo un poquito más detallado para que entendamos bien qué está pasando. Y nada, me pueden hacer cualquier pregunta. Recuerden que tienen el tema de las, aquí tienen el tema aquí en GoToWayna, el tema de las preguntas, me la pueden hacer cuando quieran. A medida que ustedes la vayan haciendo, la voy respondiendo, las respondo al final. ¿Listo? Si no me alcanzan a hacer la pregunta por temas de conexión o lo que sea, pues ahí les dejé mi correo. Entonces me la pueden mandar ahí sin ningún problema. ¿Listo? No siendo más, continuemos por acá. Espera, les borro esto rápidamente. Continuemos por acá. Primero que quería hablar de qué pasa con el dólar. Entonces, no sé si, y los que sigan mucho el dólar por ahí, sobre todo pares como el euro dólar, libra dólar, dólar yen, ¿sí? 100% Forex, vamos a hablar en este momento. No sé si han visto toda la debilidad que ha tenido el dólar desde el año pasado. Básicamente ha venido bajando y se ha venido debilitando muy fuerte en comparación a las otras monedas. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué ha pasado esto, pero tiene varias razones que pueden explicar este suceso y es muy probable que vaya a seguir, que vaya a seguir pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el dólar y qué pasará con el dólar, más bien, con el dólar americano? Entonces, ha caído constantemente durante todo el 2020, la moneda es muy débil ahora, ya les voy a mostrar una gráfica. Ha pasado algo, y primero fue el tema de la impresión de la Fed. Entonces, recuerden que el Banco Central de Estados Unidos, y para que se hagan una idea, ha impreso muchísimo dinero para tratar de recuperar la economía. Entonces, lo que ha hecho la Fed es imprimir muchísimos billetes, ¿sí? Americanos. Esto por medio digamos que insumos o subsidios, los llaman ellos, se le mandan a las personas naturales. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a consumir, a consumir, a consumir, a consumir eh, productos para que se reactive la economía, ¿sí? Entonces, hay dos caras de esta moneda. La buena es que esto permitió recuperar todos los índices,
en el corto plazo, que se estaban cayendo durísimo. La mala es que esto le pega muy duro al dólar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando con el dólar americano? ¿Qué es lo que pasa cuando la Fed prende las impresoras y empieza a imprimir muchísimo dinero? Pues que esto reduce la confianza totalmente en el dólar americano, ¿sí? Reduce la confianza totalmente en el dólar americano. Recuerden por allá teoría macroeconómica básica, entonces temas de oferta y de demanda. Entonces recuerden que entre más oferta haya de un bien, pues el bien va a valer cada vez menos porque no va a haber tanta demanda para sopesar ese bien, ¿sí? Entonces, que haya muchísima más oferta de dólares significa que el precio va a caer y que la moneda es más débil, porque básicamente hay muchos más dólares regados sin nada detrás y pues eso hace que uno pierda confianza en la moneda y segundo pierda la fuerza que había tenido desde el 2017, ¿no? Esto básicamente es lo que está pasando. Esto eventualmente ahorita se ha visto, es muy probable que se siga viendo porque es un problema que como les digo, ha terminado afectando a largo plazo. En este momento Estados Unidos está endeudadísimo porque imprimió muchísima deuda y esto básicamente se va a traducir en otros activos como pueden ser los activos refugio y ya vamos a ver un poco el tema de las criptos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que les quería decir acá con el tema de la impresión de dólares? En el 2008 ocurrió lo mismo, entonces acuérdense por allá de la crisis de la deuda subprime, ¿sí? En 2008 que pasó el tema de lo mismo, que crisis financiera, la Fed imprimiendo dinero, pues lo que pasó en el 2020 y lo grave, o sea, lo grave del tema del 2020 con la impresión de dinero es que se imprimió aproximadamente 7 u 8 veces más dinero de lo que se imprimió en 2008, ¿sí? Entonces en 2008 fueron aproximadamente como 1 trillón de dólares, más o menos. Ahorita son como 7 trillones de dólares que imprimió la Reserva Federal. Entonces, claro, ya es una situación mucho más grande y que todo el mundo en este momento está feliz y bailando con ese dinero porque les han dado subsidios de hasta $2.000 a los ciudadanos americanos. Pero pues a largo plazo vamos a ver que entonces qué pasa con Estados Unidos porque como les digo, esto es una situación, la verdad es una solución nefasta para la economía de un país, ¿no? Espera que por aquí me preguntó algo Luis García, ya te respondo rápidamente. ¿Conviene invertir en estos momentos en criptomonedas? Entonces ya vamos a hablar un poco del tema de las criptomonedas, porque funciona un poquito diferente, funciona un poco diferente, sí, digamos que funciona un poco diferente. Ya vamos a ver cómo la comparación entre las criptomonedas y lo que está pasando con el dólar, ¿listo? Rápidamente termino con esto. China ya no es el mayor poseedor de deuda estadounidense, entonces esto ya no es un factor, porque China se ha liberado mucho de los bonos para conseguir liquidez, entonces ya está un poco más regados por ahí, pero se ha regado más que todo sobre el continente asiático, ¿listo? Hay una correlación inversa entre la bolsa y el dólar, ya les voy a mostrar un poco cómo funciona esto, pero siempre que ustedes vean que la bolsa americana está subiendo muchísimo, es bastante probable que el dólar se esté debilitando bastante, porque, y como ha sucedido, para hablar un poco de tu pregunta, Luis, recuerden que el mercado consiste siempre en flujos, ¿sí? Entonces siempre ustedes ven en el mercado como flujos que se van de un lado a otro lado. Entonces cuando ustedes ven y les voy a hacer un ejemplo rápido. Entonces, digamos que esta es la bolsa, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está el tema del dólar americano, ¿sí? Entonces está el tema del dólar americano, hay mucha gente invertida en el dólar americano. Entonces, cuando ustedes ven que el dólar cae muchísimo, ¿sí? Que empieza a caer muchísimo y a debilitarse muchísimo, todo ese dinero siempre se va a algún lado, ¿sí? Entonces, en este caso, es muy probable que el dinero, porque se lo están dando a los americanos, se esté yendo entonces a comprar acciones. Entonces, la bolsa está subiendo bastante, se están comprando todo el mundo acciones y está subiendo bastante la bolsa, y ha subido bastante. También es probable que se esté yendo a otros activos refugio, entonces por aquí está el oro, entonces se puede estar yendo al oro como activo refugio, ¿cierto? Y algo que está pasando que nunca había pasado antes, algo que está pasando que nunca había pasado antes, es que por todas las situaciones que han sucedido, por el contexto en el que estamos en este momento y demás, se está tomando como activo refugio y como moneda especulativa el tema del Bitcoin y las criptomonedas, ¿sí? Entonces, es muy probable que todo lo que pasó con el dólar y la habilidad que tuvo el dólar en los últimos meses, eso haya ayudado mucho a que el Bitcoin se fortaleciera tanto. ¿Por qué? Porque en este momento, como está el contexto económico, como se imprimió tanto dinero, entonces el dólar ya no es una opción como refugio si algo malo llega a pasar cuando se caiga la bolsa y demás, pues hay un activo que no tiene correlación con ningún mercado y ese activo es el Bitcoin, ¿sí? Entonces, si ustedes miren el Bitcoin en comparación a las acciones, no tiene nada de correlación.
Si lo miran en comparación a Forex, no tiene nada de correlación tampoco. Vayan y mírenlo con los commodities, tampoco tiene nada de correlación. Muchas veces lo que suele suceder es que ese tipo de activos en el corto plazo funcionan mucho como activos refugio porque precisamente no tienen nada que ver con nada, ¿sí? Entonces, parte del boom que ustedes han visto en las criptomonedas y sobre todo en el Bitcoin es por temas de pérdida de confianza en el dólar americano, por el tema de los subsidios que le han dado a los estadounidenses. Recuerden que si la gente tiene más dinero con cuál invertir, pues invierte en activos riesgosos, como el Bitcoin. El Bitcoin en este momento es un activo riesgoso porque varía aproximadamente el 20% por día. Ustedes van a ver que el Bitcoin va a estar variando, ¿listo? Entonces, es muy interesante, es bastante probable que la debilidad que ha tenido el dólar americano se haya traducido en el alza abrupta que tuvo el Bitcoin, o eventualmente hay mucha especulación también detrás de esto. Eh, entonces, hay que tener cuidado, siempre tengan cuidado porque, y si quieren vean rápidamente, hay un tema que se llamó hace varios años, hace aproximadamente 500 años, la crisis de los tulipanes. Entonces es lo mismo, es una gráfica que era normal, subió muchísimo. Como ustedes ven la gráfica del Bitcoin casi que parece una línea recta, ¿sí? Pero entonces tengan mucho cuidado con esas gráficas porque puede pasar lo que ha venido pasando estos días, entonces que está por allá en 58.000, ¿sí? Pero pues eventualmente esas gráficas, cuando ustedes vean una gráfica que parece una línea recta, eso significa euforia. Entonces esa euforia es muy probable que corrija, entonces por eso es que ha bajado por allá a los 45.000 otra vez, ¿sí? Entonces puede que entonces la gente se vuelva otra vez eufórica y suba, pero entonces haya otra corrección muy grande y vuelva por allá a los 20.000, ¿sí? Entonces la verdad es, como activo especulativo, Luis, funciona mucho, pero en este momento como activo para preservar dinero, para que tú tengas tu activo en hold y quieras esperar un par de meses, pues por las variaciones sí es un poco más riesgoso, ¿no? Pero sí, por el tema de la situación, la verdad que las criptomonedas se han vuelto un mercado bastante interesante en donde se ha ido bastante inversión, cada vez es más popular. Entonces, sí, sí, la verdad es una opción totalmente, si ustedes no quieren invertir ni en Forex, ni en acciones, ni demás, que pueden hacer. Osmar, para responder tu pregunta, ¿Bitcoin no opera en Forex? No, no opera. Forex es un mercado OTC totalmente diferente al mercado de las criptomonedas. Sí, son dos mercados distintos. Entonces recuerda que está el mercado de las acciones, está el mercado de los derivados, que ahí tú ves los futuros, las opciones, los índices y demás. Está el mercado de las criptomonedas, que ahorita se ha vuelto un mercado, ¿sí? Que no son un derivado, sino son una moneda aparte. Y está el mercado de Forex, que son las monedas de los países. ¿Por qué Bitcoin no entra en las monedas de Forex? Porque Bitcoin no tiene detrás ni un país, ni una empresa, ni nada. Listo, ese es el tema con el Bitcoin. Eh, ¿Qué le podría ayudar entonces, ya viendo todo esto, al dólar a largo plazo? El tema de China. Entonces recuerden que antes de todo el tema del coronavirus y demás, por allá había una, una, un suceso llamado la Trade War, que era la guerra comercial. Entonces, todo eso ha venido afectando bastante, pero seguramente si todo eso se calma con el nuevo presidente que ahora tenemos, que es Biden, en Estados Unidos, seguramente eso pueda recuperar bastante confianza en el dólar americano. Entonces también tengan cuidado con eso. Aquí les puse dos gráficas. Esto básicamente es lo que les decía de los activos de la Reserva Federal. Entonces miren, por allá en diciembre de 2002 tenían 0.72, ahorita tienen 7.17 trillones de dólares en activos de reserva. ¿Sí? Entonces, básicamente eso que significa que es dinero que han impreso y impreso, 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 y por eso le está pegando tan duro al dólar americano. Esto pasó, miren, esto es desde junio del 2020, todo lo que han impreso la Reserva Federal. ¿Listo? Y aquí que les tenía listo, también hay un tema con el tema de la falta de demanda de los bonos americanos. Entonces, algo también es que explica el tema del dólar. Entonces, recuerden que las monedas están muy ligadas a los bonos del país, ¿sí? Entonces, hay un mercado que se llama bonos, que generalmente lo compran los inversionistas extranjeros al país. Entonces, esto que les puse acá es una gráfica de la tasa de interés de los bonos estadounidenses de los de 10 años, que es la más común. Entonces, ¿qué pasó? Durante todo el año pasado, eventualmente, como se perdió mucho la confianza, pues los bonos perdieron mucho interés, que es básicamente los cupones que pagan. Entonces, esto que redujo la inversión extranjera hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que reduce también la demanda en el dólar, y eso es uno de los 1000 factores que también puede explicar la caída del dólar americano fuertemente, ¿no? Entonces, vi en las noticias que Tesla compró Bitcoin es porque va a ser una moneda fuerte en todos los mercados. Es bastante probable que sea más por especulación, y si miras por ahí lo que dijo Elon Musk, él lo tomó como tema de especulación. La verdad, lo que está haciendo Tesla es un tema especulativo,
100% especulativo porque compró, si no estoy mal, 1.500 millones de dólares en Bitcoin, diciendo que era la moneda del futuro, pero pues eventualmente detrás de esto hay muchos temas a grandes rasgos también. Como te digo, Tesla compró, ha habido una correlación muy mala para el Bitcoin en los últimos días y eso también ocasionó que la acción de Tesla pasara de valer casi 1.000 dólares a valer 700. Entonces por ahí Elon Musk también se ha pegado duro, ¿listo? Entonces, lo que te digo es más como se está tomando ahorita como activo de euforia y activo especulativo, ¿no? Entonces, para que lo tomen de esa manera. Listo, perfecto. Veamos el dólar rápidamente si quieren una gráfica. Por aquí en MetaTV para que lo alcancemos a ver. Entonces, aquí tenemos una gráfica del dólar americano. Este es el euro dólar. Entonces, por allá en MetaTV 4, que vean que yo siempre les voy a mostrar MetaTV 4. Tenemos una gráfica del euro dólar. Entonces, lo que les decía, el euro se ha fortalecido durísimo frente al dólar durante todo el 2020 por el tema que todo lo que les he dicho en estos momentos. Em, ¿Qué técnicamente ustedes podrían ver ahí? Y ojo, aquí yo no les voy a decir que vayan y compren o vendan ya el dólar americano, pero técnicamente lo que ustedes podrían deducir acá es primero lo siguiente. Tuvo una zona de lateralidad, digamos que hace 2 meses, volvió a recuperar la fuerza, pero está teniendo otra vez otra zona de incertidumbre. Sí, recuerden que para que una gráfica de la parte técnica, nada más vamos a analizar la parte técnica, empiece a subir, siempre tiene que superar sus máximos, siempre tiene que ir superando sus máximos. Entonces, si esto no llega por allá y supera el 1.2312.1, pues es bastante probable que se vuelva una lateralidad o que empiece a caer. Sí, ahí ya es donde ustedes verían el fin de la tendencia. Por ahora no se habla fin de la tendencia porque, miren, aquí tiene la línea de tendencia principal, la línea de tendencia secundaria las está cumpliendo bastante bien. Entonces, no, todavía no podemos hablar de final de tendencia. Es bastante probable que el euro se siga fortaleciendo frente al dólar y demás, ¿no? Entonces, por ahí también les pinté un Fibonacci que sirve para analizar a los activos a largo plazo. Funciona muy bien por el tema de los niveles. Entonces, cumplió muy bien el nivel del Fibonacci y no ha demostrado todavía debilidad por ahora. Entonces, ¿cómo podría cambiar esto a largo plazo? Entonces, por el técnico usted ya lo ven y dice, listo, por el técnico está la tendencia alcista y no hay ninguna señal de que se vaya a acabar la tendencia alcista y si van a ir en el fundamental, pues por todas las razones que yo les di, eh, eh, el dólar está muy débil y es muy probable que siga débil, a menos de que algo extraordinario ocurra con Estados Unidos. Entonces es bastante probable que siga pasando esto, aunque se siga manteniendo la tendencia por factores tanto fundamentales como técnicos. Listo para que tengamos en cuenta ahí con el tema del dólar. También les quería mostrar, y esto ya es como para mostrarles un poco el tema de cómo funcionan los activos refugio. Entonces, ¿qué pasó? Y es algo así que quiero que empecemos a hacer un análisis interesante. Les quería mostrar una gráfica que también tiene que ver con el dólar, pero funciona de manera distinta porque tiene que ver con una moneda de refugio que es el yen, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen y les expliquen por allá o escuchen alguna vez el tema de activos refugio, que se suele llamar así activos refugio, los activos refugio tradicionales siempre van a ser el oro, el yen, el dólar y el dólar franco suizo, ¿sí? Que es la moneda suiza. Entonces, en este caso, los que más se usan son el oro y el yen, ¿sí? Son monedas, bueno, el oro es un commodity, un metal muy estable, y el yen es una moneda muy estable, entonces la gente lo usa como activo de refugio. ¿Para qué? Para evitar crisis económicas, de pronto cuando hay una situación de guerra, no comercial, sino también guerra militar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente, en 2020, esto se llama coronavirus, ¿sí? Que es una corrección absurda. Se empezó a fortalecer mucho el yen durante todo el 2020, ¿sí? Eventualmente, entonces, pérdida de fuerza en el dólar americano, que todo el mundo tenía el miedo al coronavirus, entonces se fortaleció mucho el yen. Pero, ¿qué pasó ahorita? Y eso sí es interesante analizarlo por el lado técnico, que cuando ustedes ven la tendencia bajista, entonces, ¿cuál es la condición de que la tendencia bajista se mantenga? Pues que siempre cruce sus máximos, ¿no? Entonces, cada vez si está rompiendo y rompiendo los máximos, los mínimos, perdón, en este caso, pues se va a mantener la tendencia bajista. ¿Qué pasó o qué empezó a pasar este año? Pues que el dólar yen ya se está recuperando un poco. Entonces, es como si ya la sensación de miedo mundial se estuviera acabando desde este año, ¿no? Entonces ya no está haciendo nuevos mínimos, de hecho ya rompió la línea de tendencia que tenía durante todo el año. Entonces técnicamente esto podría ser una moneda atractiva en la cual ustedes podrían buscar oportunidades. ¿Por qué? Porque ya, no, ya está rompiendo una tendencia que, que, que se estuvo manteniendo, por así decirlo, durante todo el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto desde la parte fundamental? Que se está acabando el miedo, ¿sí? Entonces, como ya la gente no está invirtiendo en activos de refugio,
es bastante probable que con todo el tema de la vacunación que estamos teniendo, de que ya están volviendo a abrirse los países, están acabando la cuarentena en muchos países del mundo, por ejemplo en Irán ya el 92% de la población tiene al menos la primera dosis de vacuna contra el coronavirus, pues todo eso digamos que crea una ola de optimismo mundial y la gente, recuerden que todo funciona por flujos, entonces si los flujos están en este lado, se van a salir para otro lado, pues generalmente se van del activo refugio que es el yen y se están trasladando ahora en este caso al dólar americano. ¿Listo? Entonces lo pueden ver también por ese lado. Listo, eso en cuanto al dólar yen. ¿De qué más les quería hablar aquí rápidamente porque estamos en límite de tiempo? Entonces, listo, ahora vamos a la diapositiva rápidamente. Eso en cuanto al dólar, como para que tengan en cuenta los aspectos más importantes con el dólar. Quería hablarles del Brexit. Entonces, es algo que va a empezar a marcar la diferencia de aquí en adelante. Entonces, recuerde que el Brexit, las votaciones fueron por allá a mitad de año del 2016, ¿sí? Eh, Desde entonces ha habido una rueda de negociaciones entre la Comisión de la Unión Europea, la Comisión de Inglaterra y del Brexit. Y bueno, ahí se han peleado, han tenido sus discusiones y demás, pero al final se decidió ya desde este año salirse de la Unión Europea. Entonces Inglaterra ya no hace parte de Europa como país, viéndolo desde el lado económico. Entonces ya económicamente no hace parte de la Unión Europea. Eventualmente esto tiene muchas consecuencias, tanto positivas como negativas, pero en honor a la verdad a largo plazo son más negativas que positivas, ¿no? Eso va a tender a pasar. Entonces, ¿qué digamos que primer pincelazo podemos decir del Brexit? Entonces, es muy probable que se mejoren las relaciones con Estados Unidos, porque de hecho el primer ministro que se llama Boris Johnson de Inglaterra ha mencionado mucho que sí le interesa ya pasar todo el tema del lado comercial a Estados Unidos y a negociar directamente con Estados Unidos. Eh, Esto lo que puede desencadenar en el largo plazo es que, como ya se salió un país, recuerden que la Unión Europea ha tenido muchos problemas históricamente hablando, ¿sí? No solo económicos, sino sociales, ¿sí? Entonces, todo lo que pasó con Siria, que causó una ola de migración gigante por toda Europa, lo que pasó con Grecia, los bonos griegos y las hipotecas griegas, que muchos países tuvieron que entrar a pagar la deuda de Grecia, de Chipre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como un país ya lo hizo, ya se salió de la Unión Europea, ya se está empezando a hablar entonces del Italexit, del Polorexit, Dinamarquexit. Entonces, sí, ya otros países están valorando la posibilidad de también poderse salir de la Unión Europea como zona económica. ¿Por qué? Por lo que les digo, ha sido una zona con bastante problemas desde que se creó. Entonces, no podemos hablar todavía de que haya un fin de la Unión Europea, pero si ya un país se salió, sí, esto significa que otro país sin ningún problema también puede seguir el paso y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esto va a ser bastante interesante también con el Brexit. ¿Listo? Aquí les dejé el timeline para que lo miren, para que vean en lo que pasó con el Brexit. ¿Qué es lo que fue, qué es lo que pasó al final? Esto es lo que iba a pasar y la estructura que se tenía. Al final la decisión era entre si se salía con un acuerdo o se salía sin nada, pues Inglaterra tomó esta decisión. Entonces ya se salió sin nada y ya no tiene un acuerdo comercial ni nada, entonces ya vamos a ver qué consecuencias tiene esto. ¿Listo? Entonces, consecuencias generales, restricciones migratorias. Entonces, obviamente ya los ingleses no van a poder entrar y salir tan fácil de la Unión Europea en general, de los 27 países que quedan. Van a existir más impuestos a las exportaciones e importaciones, entonces lo que se llama el tema de aranceles y fletes se va a ver mucho más arraigado con los productos que entran y salen en Inglaterra. Ya les voy a decir cómo esto puede afectar. Acuerdos comerciales bilaterales también seguramente se van a ver afectados. Mayores impuestos a empresas extranjeras. Entonces recuerden que cuando ustedes están en la Unión Europea hay un fuero. Si ustedes tienen una empresa en Inglaterra, pues tienen un fuero para que esa empresa la puedan poner en alguna ciudad europea sin tantas restricciones de impuestos y demás en el país, ¿sí? Esto se va a eliminar por todo el tema del Brexit. Entonces también sí o sí le va a pegar. Efectos de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de Inglaterra del Brexit? Ahorita hay mucha confianza en la moneda inglesa. ¿Por qué? Porque es una moneda que ahora sí es 100% independiente. Entonces recuerden que Inglaterra siempre fue un país eh, que estaba en la Unión Europea, pero nunca tuvo su moneda dentro de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Como la economía se veía de cierta manera arraigada a las decisiones del Banco Central Europeo, pues digamos que la autonomía de la libra nunca fue tan autónoma, por así decirlo. Ahorita, como ya no está en la Unión Europea, pues ya pasó a ser una moneda totalmente autónoma, 100%, ya solo es moneda de Inglaterra y ya está. Entonces, pues es una moneda muy sólida, que tiene
oportunidades, entonces la gente ha depositado, digamos que mucho la confianza en el tema de la libra esterlina en el corto plazo. ¿Listo? En el largo plazo ya habría que ver, porque lo que les digo, el tema de decisiones como el Brexit no se ven ahorita en 2 días ni en 2 meses, sino se ven a finales del 2021, ya se van a empezar a ver con los estados de resultados de las empresas, con la presión social y demás, ¿no? Son efectos arraigados al largo plazo que sí o sí van a estar afectando, uno, para el tema del Forex, dos, para el tema de acciones e índices accionarios, ¿sí? Entonces, si ustedes son clientes que operan Forex, les va a afectar a todos los pares que tengan que ver con la libra, sí o sí, el tema del Brexit. Si son clientes que operan derivados, pues les va a afectar sí o sí el tema de los índices de Inglaterra. Y si son gente que opera acciones, pues a las acciones inglesas también les va a terminar afectando, ¿no? Entonces, esto les quería decir como aspectos generales del Brexit, porque es algo que seguramente va a estar moviendo mucho el contexto durante este año, y seguramente lo van a ver mucho por noticias por ahí. Pero entonces veamos las gráficas. Entonces, ¿cómo está el FTSE, que es el índice de las 100 acciones más grandes de Inglaterra en este momento? Entonces, el FTSE ya tenía mucha confianza, eventualmente, pues, por allá en el 2020, pues el tema del coronavirus bajó mucho, pero se ha venido recuperando constantemente. Entonces, tiene ahí, evidentemente, ustedes lo ven, la tendencia alcista consolidada. Les planteó Fibonacci como para que vieran niveles importantes. Ahorita están ahí en un soporte importante, como que lo está cruzando, pero no, lo está cruzando, pero no. Pero entonces es un nivel importante que tenemos por acá, ¿sí? 6588. Entonces, para que como vean el aspecto técnico, tenemos tendencia alcista, está ahorita en un soporte de resistencia que no lo ha podido cruzar totalmente, pero digamos que se ha comportado bien desde que se ha recuperado como el tema de la confianza en Inglaterra, ¿no? Recuerden que Inglaterra ha sido un país controversial por el tema del coronavirus, entonces al principio le dio muy duro, se fue recuperando, después llegó la segunda oleada y otra vez se está recuperando de la segunda oleada. Entonces ahí básicamente hay una gráfica de lo que ha pasado con el coronavirus en Inglaterra, ¿no? Entonces véanlo también por ese lado. Pero entonces vayamos y veamos la moneda inglesa, cómo le está yendo la moneda inglesa. La moneda inglesa está muy fuerte, está muy fuerte. Eh, de hecho, si ustedes ven la comparación, el tema de que el tema de accionario no esté creciendo tanto y no sea igual a antes del 2020, que era cuando comenzó la pandemia, hay una correlación inversa y entonces les voy a mostrar para que tengan ahí una tabla en cuenta. Siempre que ustedes vean la bolsa y la moneda del país, siempre generalmente tiene una correlación inversa. ¿Por qué? Porque la moneda del país actúa como riesgo en caso de que haya una crisis financiera de acciones en el país. ¿Por qué? Por el tema del cash, ¿sí? Entonces recuerden que si hay una crisis financiera, lo que más vale es que ustedes tengan dinero líquido, porque seguramente lo que esté en acciones o en cualquier otra cosa financiera se esté cayendo, ¿no? Entonces se valora mucho el tema del cash, del dinero líquido en físico, porque es lo que más aguanta una crisis financiera. Entonces, claro, el tema de que a la bolsa no esté yendo también en Inglaterra, sino que se haya venido recuperando a pasos muy pequeños, pues significa que mucha gente tiene el dinero en cash y mucha gente le está apostando nada más esa a la fortaleza de la libra. Y seguramente ahí vemos también entonces lo del Brexit. Entonces, lo del Brexit, ¿para qué sirve? Pues para que se fortalezca la moneda, porque es seguramente lo que va a aguantar todo el tema de si algo sale mal con las empresas o algo empieza a salir mal con las empresas inglés, ¿no? Entonces véanlo también por ese lado. Entonces, Inglaterra ha repuntado muchísimo. Con este tipo de gráficas tengan cuidado porque esto es una tendencia que comenzó siendo una tendencia suave, pero después se volvió una tendencia lateral y ahorita está subiendo aceleradamente, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí rápidamente, es que les quería mostrar acá, así como el lado técnico. Entonces, comienza siendo una tendencia normal, oscilaciones normales, ¿cierto? Entonces, por allá como que se vuelve un poco incertidumbre, entonces empieza a ser una tendencia alcista, pero ya con menos movimiento, se vuelve como lateral, y entonces ahora rompió la lateralidad y entonces ahora está subiendo con fuerza. ¿Sí ven que aquí está subiendo con bastante fuerza? Tengan cuidado con este tipo de tendencias porque este tipo de tendencias son las que generan o las que suelen generar correcciones en el precio, ¿no? Entonces, por acá, si ustedes ya conocen un poquito más de indicadores y demás, van y miran el RSI, entonces van y se dan cuenta que en el RSI hay algo llamado sobrecompra, que generalmente se da cuando ustedes están en un punto muy alto de la gráfica, ¿cierto? Entonces una sobrecompra puede ocasionar posibles correcciones. Nuevamente digo, yo no les puedo decir a ustedes compren o vendan algo, solamente les estoy diciendo los facts que aparecen ahí. Entonces pueden haber posibles correcciones, etcétera, etcétera. Por aquí si viene el MACD también como que se está agotando la fuerza alcista, entonces
básicamente eso también lo pueden ver con la gráfica de la libra. Sí ha tenido mucha fuerza, pero en el corto plazo se ha venido debilitando mucho. Entonces, si ustedes ven las velas, también pueden ver como esa escasez de fuerza, como que empieza a subir constantemente, ¿sí? Esta es una vela sólida muy buena, pero entonces ya todas estas últimas velas han sido velas de poca fuerza o velas de indecisión, ¿no? Entonces esto, pues básicamente lo que significa es pérdida de fuerza en la moneda en el corto plazo, en este caso semanal, porque estamos viendo la gráfica en días, ¿listo? Entonces ahí lo tienen. Ahí les muestro la moneda de Inglaterra, le dio muy bien por el tema del Brexit. De hecho, repuntó mucho en los últimos días por el tema del Brexit, pero pues recuerden que nada sube para siempre y todo eventualmente va a tener sus posibles correcciones, ¿no? Ahí se los dejo. Entonces, para que vean el tema del Brexit, 100% va a estar afectando a la libra durante todo este año, el 2021, y el tema de los índices accionarios ingleses también se va a ver afectado por el Brexit, ya cuando, si lo quieren ver desde un tema más fundamental, ¿no? Rápidamente seguimos, que se nos está acabando el tiempo. El petróleo en 100. Entonces, el petróleo es un activo que viene y va, que viene y va. Todo el tiempo ustedes van a ver el petróleo que viene y va, que viene y va. A gente que le opere mucho Forex le debería interesar el petróleo porque hay tres o cuatro pares principales que están muy correlacionados con el petróleo. Entonces siempre vayan y miren por ahí el petróleo porque seguramente les va a ayudar. Entonces rápidamente, ¿qué les quería decir del petróleo? Por allá en el 2020 tuvimos futuros en negativo, era algo que nunca en la historia había pasado con el petróleo. Lo que sucedió es que como había coronavirus, había pandemia, todo el mundo estaba guardado en la casa, había tan poca gente demandando petróleo que a los oferentes, a la gente que vende petróleo, les tocó empezar a regalar los barriles porque no tenían dónde guardarlos. Recuerden que cuando ustedes hablan de petróleo, de activos como el petróleo, como el oro, como la cocoa, como el café, esto funciona un poco diferente a Forex. ¿Por qué? Porque tiene costos asociados, ¿sí? Entonces, el petróleo, recuerden que es su futuro, entonces hay una persona que tiene que ir y guardar los barriles de petróleo, otra persona que tiene que transportarlo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces todo esto se ve en costos asociados al futuro y por eso es que funciona de una manera un poco distinta a Forex, ¿no? Que en Forex pues, ustedes no sucede este tema, ¿no? Entonces eso pasó por allá en 2020, el petróleo desde entonces se ha recuperado bastante, las vacunas del COVID digamos que le salvaron la patria al petróleo porque ya como todo está empezando a abrir, la demanda creció muchísimo. Entonces recuerde que el invierno es una época de bastante consumo de energía a nivel mundial, el tema del invierno. Eh, entonces, energía se traduce en activos como el petróleo y el gas natural. Entonces, eventualmente el petróleo se ha recuperado bastante en los últimos meses por el tema de la reapertura económica mundial, el tema del optimismo de la vacuna del coronavirus y el tema de época de invierno, que es una época donde se consume bastante energía. ¿Listo? ¿Qué ha pasado por encima para que lo vean con el petróleo? Ha habido aumento de la demanda en China y mercados emergentes, entonces esto es algo importante que hay que ver con el petróleo. Y algo que sí o sí les quería decir, tengan cuidado porque en marzo, ya la otra semana, va a hablar la OPEP. Entonces, la OPEP es la organización más importante de países productores a nivel mundial de petroleros o de petróleo. Entonces, van a hablar un poco sobre el tema de la producción y eso sí o sí va a estar afectando el petróleo al menos durante los primeros 4 o 5 meses del año. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esa noticia los que sigan el activo, el petróleo, el commodity, porque sí o sí los va a estar afectando. ¿Listo? Y nada, ahorita lo que le podría afectar el petróleo sí o sí a largo plazo ya no es el coronavirus, sino el tema de las energías renovables. Entonces, por allá los que vemos acciones, recordemos que empresas como Tesla, como NIO, como Solo, como Beyond Meat, que son empresas que le apuntan más a un mundo más green, más renovable, está tomando mucha fuerza. Entonces, esto pues a la larga puede terminar afectando en un largo plazo al petróleo por el tema de que todo va a estar migrando hacia eso. Entonces, también es algo interesante que hay que analizar cuando vayamos a ver el petróleo. Listo, entonces rápidamente que les puse aquí. Aquí cuando llegó a negativo, entonces en el 2020 por primera vez en la historia tuvimos el barril de petróleo negativo, nunca había pasado. Es decir, ¿qué significa que sea negativo? Que a ustedes les regalaban petróleo cuando compraban petróleo. Entonces les daban un barril de petróleo y les daban $30 por recibirles ese barril de petróleo. Eso es lo que estaba pasando. Y nada, entonces la demanda mundial ahorita se está concentrando mucho, entonces en África sigue siendo muy baja, en las Américas, que es el continente latinoamericano, digamos que ahí se ha mantenido constante, pero ahorita está repuntando mucho lo que es Asia y Pacífico eh, en comparación a nosotros. ¿Por qué? Recuerden que antes el primer
Antes o siempre ha sido el consumidor más grande ha sido Estados Unidos, pero China ha venido repuntando mucho y los países asiáticos están repuntando mucho con el tema del petróleo. ¿Listo? Entonces, si ven una noticia alguna vez de que, por ejemplo, Corea o Taiwán o alguien está empezando a comprar mucho petróleo o está demandando mucha industria de automovilístico o algo así, esto se va a traducir en demanda para el petróleo y puede que ayude en el precio. Entonces, todos ese tipo de noticias también deberían estarla viendo. ¿Listo? Eso en cuanto al petróleo y la demanda del petróleo. Vamos a ver la gráfica rápidamente del petróleo. Aquí rápidamente. Entonces, lo que les digo, al principio del año pasado el precio le fue muy mal, fue una caída desastrosa, se ha venido recuperando como muy, muy difícil, pero entonces aquí se dieron los anuncios de la PEP, eh, los anuncios de la PEP van a ser más adelante, perdón, entonces no hay señales de cambio de tendencia, se ha mantenido en tendencia alcista durante, digamos que desde el año pasado por allá de mitad de año hasta ahorita, ¿sí? Lo mismo, tengan cuidado con estas gráficas que están creciendo mucho porque aquí tenemos entonces el RSI en una posible zona de sobrecompra. Esta tendencia se está agotando un poquito. ¿Por qué? Porque está llegando por allá a los niveles donde estaba en el 2020. Si lo ven, de hecho, en este momento está literalmente llegando al nivel donde estaba antes de que ocurriera todo el tema del coronavirus. Entonces, pues ya ustedes desde el lado técnico pueden saber que eso es una posible resistencia importante para el petróleo, por allá en el precio de $64 más o menos, ¿cierto? $63.8 para el WTI, ¿sí? El petróleo de Estados Unidos. Entonces, al petróleo le ha ayudado mucho el tema del optimismo económico. Lo que va a decidir seguramente la tendencia durante el 2021 va a ser lo que va a anunciar la PEP el próximo mes. ¿Listo? Entonces, pendientes con eso, porque eso sí o sí va a afectar, como ustedes estén viendo esta gráfica. ¿Listo? Eso para la gente que le gusta por allá mirar el petróleo y los commodities. Entonces, rápidamente seguimos por acá. ¿Qué más les quería decir yo? Vuelve Exxon y Chevron al mercado. Entonces, empresas petroleras, recuerden que en Equity, y les hablo como un poco de todo porque ustedes pueden encontrar desde commodities como Forex y compañías, acciones de compañías. Entonces, vayan y vean, ya que estamos hablando del petróleo, empresas petroleras como Exxon y Chevron, porque se está hablando mucho de la reactivación económica del petróleo. Al petróleo está yendo muy bien. Como estas son empresas petroleras, eventualmente todo su valor está ligado al petróleo. Tienen mucha correlación con el precio del petróleo. El año pasado le fue muy mal a muchas empresas, entonces Noble Energy, Apache Corp, Occidental Petroleum perdieron gran parte de su valor, algunas inclusive quebraron petroleras el año pasado por el tema de los petróleos en negativo. Entonces, si ustedes lo ven o echan un pincelazo rápido, que empresas como Exxon y Chevron hayan sobrevivido a un barril en negativo que sucedió el año pasado de petróleo, pues eso es la verdad una buena señal de que la empresa de cierta manera es sólida, ¿no? Y pues estos son los rasgos que a largo plazo hacen que la acción de una empresa valga lo que vale. ¿Listo? Entonces, hay activos interesantes que pueden tener y ver por ahí, Exxon y Chevron en empresas petroleras, ¿no? También porque se los puse porque se está hablando desde el año pasado sobre una posible fusión entre Exxon y Chevron. ¿Por qué? Porque hay un tema de Chevron y es que Chevron tiene mucha deuda que podría pagar Exxon si se llegan a fusionar. ¿Listo? Entonces, ahí hay varios beneficios, reducción de costos, mayor acceso al mercado. Si son dos empresas gigantes que acceden a, a minar pozos petroleros, seguramente les puede ir mucho mejor, contratos más grandes, y llegaría a ser una empresa que valiera 300.000 millones de market cap. ¿Listo? Entonces, miren eso, por ahí les puse la noticia que eso ya se está hablando y han salido reportajes de eso. Entonces, también es algo muy interesante que puede afectar a empresas como Exxon y Chevron, porque recuerden que cuando hay una fusión entre dos empresas, pues la acción se dispara durísimo, ¿no? Entonces, también tengan cuidado con ese tema. ¿Qué más les quería comentar por ahí? Entonces, bueno, a ver si les tenía aquí gráfica de Exxon o Chevron. Sí, aquí está la gráfica de Exxon. Entonces, miren la gráfica de Exxon. Entonces, para los que la gente que le gusta mucho y es muy fanática del técnico, entonces aquí hay un posible doble piso, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes podrían llamar un posible doble piso. Vuelve y juega, yo no les estoy diciendo sí que vendan o compren nada, pero pues aquí está el fact, yo les digo los facts que hay. Entonces, esto es lo que se llama posible doble piso en análisis técnico, línea del cuello, está rompiendo la línea del cuello, pues ustedes ya pueden saber qué puede suceder desde ahí, ¿no? Desde el aspecto fundamental, ¿cómo funciona esto? Pues a Exxon le fue muy mal en el 2020 y se ha recuperado a medida que el petróleo se ha venido recuperando y ya con todo el tema del merch y demás, pues es algo que ha ayudado bastante, bastante a la empresa, ¿no? Entonces, eso en cuanto a Exxon. ¿Qué más les quería mencionar yo por acá? Entonces, Ecopetrol, bueno, Ecopetrol esto es como para que vean un ejemplo de una empresa latina,
que es colombiana, que también se ha favorecido bastante por el tema del crecimiento del precio del petróleo, pero con las empresas latinas pasa algo más interesante. Recuerden que estas empresas, el gobierno tiene mucho más control sobre ellas y le pegan más muchos factores políticos. Entonces, si ustedes ven esta fuerte caída de acá, esto fue la segunda oleada de COVID en Colombia, le pegó muy directamente a Ecopetrol y también por temas de inestabilidad política que hubo por ahí con temas de las vacunas y demás, pues se perdió confianza y esto le pega a empresas latinas. Es bastante normal que ustedes vean eso con empresas latinas, ¿no? ¿Qué opinas del boom de las acciones de empresas de marihuana, Tilray y Alfira convirtiéndose? Mira que es muy interesante el tema de Tilray y Alfira porque digamos que están siendo pioneras ahorita en el medio del tema y como se está reactivando todo el tema de cultivos y demás, digamos que son empresas que han reputado mucho, han repuntado mucho. El problema que yo veo con esas empresas es que fueron parte del ataque de los retailers de Wall Street Bets. Entonces la acción llegó a subir muchísimo y ahorita están como ahí en su tema de corrección, ¿sí? Entonces lo que puede pasar es que puede tener una corrección mucho más fuerte por el boom que tuvo, pero seguramente a largo plazo es una empresa que le va a ir bien porque cada vez hay más contratos y más salidas para el tema de la marihuana, sobre todo con el tema medicinal, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos cada vez más estados lo están, valga la redundancia, en Estados Unidos cada vez más estados lo están eh, autorizando y pues eventualmente esto va a hacer que este tipo de empresas vayan a seguir repuntando, ¿sí? Seguramente después de lo que les pasó en el 2020 que la demanda cayó muy fuerte, ¿listo? Entonces, ¿de qué dependería eso? De que también le empiece a ir ahorita a Estados Unidos con las vacunas, porque es donde ya la gente puede tener más dinero y más capacidad para empezar a invertir en temas como cultivos de marihuana y demás. ¿Listo? Entonces, listo, rápidamente que les quería mostrar acá, listo. Esto sí se los quería mostrar muy importante antes de que nos vayamos. ¿Hay burbuja farmacéutica ahorita? Y eso es una pregunta que les dejo y que quiero que piensen ustedes. ¿Por qué? Si ustedes van y miran acciones como Pfizer, como Moderna, ¿sí? Son acciones que subieron muchísimo, casi que a final del año pasado, por el tema de la vacuna. Entonces fueron las empresas que crearon la vacuna, aquí les puse como un cuadro con el tema de las dosis, entonces la efectividad de cada vacuna, ¿sí? Y de quién es. Pero entonces esto digamos que causó un boom muy rápido con el tema de las preórdenes y demás, pero hay que tener algo muy en cuenta con estas empresas, ¿no? Y es que no sé si ustedes están viendo, y en este momento ustedes deben estarse dando cuenta que ya todos los países como que empezaron a comprar vacunas a nivel mundial y empezaron a repartirlas para darle a la gente, ¿no? Pero si ustedes y miran la acción de Moderna y si miran la acción de Pfizer, la acción de Moderna y la acción de Pfizer no están subiendo. ¿Por qué se puede explicar esto y qué es lo más probable que haya pasado con el tema de las acciones farmacéuticas? Eso ya estaba pagado, ¿sí? Entonces, cuando Pfizer salió y dijo, oiga, yo ya hice la vacuna, entonces llegó a Inglaterra o llegó a Estados Unidos y le dijo, listo, yo le pago 100.000 millones de dólares por esa vaina, ¿sí? O algo así. Ya, se los pago ya para que usted nada más en 2 meses me dé el producto. Entonces es algo que causó que la acción subiera mucho por allá en noviembre, diciembre, pero es algo que ya pasó, ese dinero ya le entró a la empresa. Ahorita lo que tiene que hacer la empresa es entrar a responder por todas esas preórdenes que hicieron por allá y es dinero que ya no les va a entrar, ¿sí? Entonces, si ustedes ahorita están mirando el lado de las acciones farmacéuticas, como ya están vacunando todo el mundo y que todo el mundo está comprando, pues tengan cuidado con eso porque todo eso fueron órdenes que se hicieron hace meses y eso los países ya lo consignaron. Entonces fue algo que ayudó a la acción y a la empresa hace ya varias semanas y ahorita ya no significa nada para las empresas. De hecho, ahorita las empresas tienen la deuda de responderle a cada país con la cantidad de vacunas que le prometieron, ¿no? También digamos que hubo un boom grandísimo, porque sí, son empresas que crearon la vacuna de la pandemia más grande que ha habido en el último siglo, pero entonces la valoración, por ejemplo, de Moderna pasó de 6.000 millones de dólares a valer casi 60.000 millones hacia finales de 2020, ¿sí? Esto supone un crecimiento del casi el 100% de la valoración de la empresa. Entonces es como si antes había un Moderna y ahora es como si hubieran 100 Modernas iguales a los que había antes, ¿sí? Es 100 veces más grandes que antes. Entonces, claro, uno dice, pues sí, todo el tema del coronavirus y demás, pero de verdad vale, o sea, de verdad una empresa que no es solo la única empresa que hace vacunas,
vale 100 o debería valer 100 veces de lo que valía a principio del año 2020, pues ahí es donde les dejo la pregunta. Y esto es lo que se podría llamar ese tipo de acciones que, si alguna vez lo han escuchado, que son acciones sobrevaloradas. Que el tema de la euforia, ¿qué pasa todo el tiempo? Ustedes en los mercados todo el tiempo van a ver eso, que el tema de la euforia, de pronto que los inversionistas estaban muy calientes, todo eso lleva a que una acción se dispare durísimo. Ha pasado toda la historia, pasó con los tulipanes, pasó hace un mes con GameStop, ¿sí? Entonces puede que ahí haya también un tema de sobrevaloración en cuanto al optimismo de las empresas que hicieron la vacuna. Entonces también tengan cuidado con eso por ahí, porque cada vez hay más y más vacunas que son desarrolladas y es muy probable que empresas locales de cada país empiecen a sacar sus vacunas y ya no dependan de Pfizer ni de Moderna ni de Sputnik, etcétera, ¿no? Entonces, nada, los dejo con esa frase. Que hayan sido la primera empresa no significa que vayan a ser la única. Entonces, cuidado con ese tipo de acciones. ¿Por qué se los digo? Porque en Equity las pueden encontrar, ¿sí? Entonces, por ahí van a encontrar Pfizer y Moderna. Miren la gráfica de Pfizer, entonces subió muchísimo el año pasado. Y ahorita, cuando se están entregando las vacunas, está bajando. Entonces, ahí es donde les digo que ahí está como irracionalidad, perdón. Y pues Moderna, que es una empresa que era un poco más sólida que Pfizer, pues también digamos que como que le está costando volver a su tendencia alcista, ¿no? Como que ya está teniendo correcciones un poco drásticas, ¿no? Entonces, para que lo evalúen por ahí. Listo, ahí les dejo la gráfica de la acción también para que la vean. Listo, y para los entusiastas del análisis técnico puro, pues si ustedes comparan este máximo con este máximo y este máximo con este máximo, aquí hay algo que se llama en el análisis técnico divergencia y eso significa que una gráfica puede corregir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y nada, ya para terminar rápidamente lo que les quería mostrar. Entonces, ¿qué acciones pueden sorprender? Acciones que les fue desastrosamente durante el 2020, pero que ustedes deberían tener por ahí en la mira, al menos para mirar, porque son acciones que después de la pandemia pueden sorprender. Entonces, en turismo hay una acción que está en equity, que la pueden encontrar, se llama Carnival, era una empresa de cruceros, ¿sí? Entonces era una empresa de cruceros, ustedes saben, por todo el tema de la pandemia, todo eso se volvió muy mal negocio, eventualmente la empresa perdió muchísimo dinero, pero hay algo muy interesante que tiene la empresa, y es que la empresa primero pudo aguantar toda la pandemia sin liquidarse, es decir, la empresa no se liquidó ni fue a subsidio del Estado ni nada. Segundo, la empresa tiene muy poca deuda, es decir, que gran cantidad de los barcos y hoteles y todo esto que tienen ellos son de ellos, entonces no se los deben a alguien y por eso no tuvieron que pagar una cantidad exorbitante de intereses, ¿no? Y pues bueno, ahorita se está reactivando el tema de la vacuna, se está reactivando el tema del turismo, entonces es una acción que puede terminarnos de sorprender durante este año y los años que vienen de aquí para adelante. Entonces son cosas que se ven positivas en empresas como estas. Tecnología. Entonces recuerden que hay una empresa que se llama Tesla, que todo el mundo la conoce y todo el mundo la ama, porque es la empresa de Elon Musk, pero digamos que hay un problema con esa empresa y es que esa empresa ha tenido un boom gigante, ¿sí? Claro, uno por el tema de la reactivación económica, segundo por el tema de las energías renovables, tercero por el mismo Elon Musk, ¿no? Entonces, lo que hablamos con el tema de Osmar, que me preguntaba sobre el Bitcoin y Elon Musk, ahorita Tesla le está dando muy duro porque parece ser que la acción no vale lo que dicen que vale, porque de hecho la empresa está ganando más por comprar Bitcoin que por hacer carros eléctricos. Entonces, muchas personas han dicho que entonces debería dedicarse a ser una empresa financiera de fondos, sino una empresa que produce carros eléctricos. Entonces, digamos que todas estas controversias pueden haber causado que la empresa esté sobrevalorada, ¿sí? Caso contrario, hay una empresa china que hace lo mismo que hace Tesla, se llama NIO, es una empresa relativamente nueva, vayan y miren la que por ahí en Equity la tenemos. Es una empresa de autos eléctricos de China. A diferencia de Tesla, pues NIO tiene una demanda gigante, que es el mercado chino, que ustedes saben que es un mercado gigante, entonces es una demanda gigante, se basa en energías renovables y limpias y hay una posible sobrevaloración de Tesla. Entonces recuerden que como todo funciona en flujos, si ven que Tesla está sobrevalorado, seguramente se van a ver acciones como Solo o como NIO, que son la competencia, ¿no? Entonces ahí se la dejo también para que la tengan en la lupa. Pero así como NIO iba a las empresas chinas, sino ¿será que esta ya está sobrevalorada? No. NIO, la verdad, pues ha subido mucho en las últimas semanas, pero sobrevalorada no está porque es una empresa relativamente muy joven, ¿sí? Eh,
Sobrevalorada sería si estuviera por allá que tú la vieras en 1.000, 2.000 dólares como le pasó a Tesla, que ya es un crecimiento demasiado, demasiado grande, ¿sí? Pero NIO no ha demostrado como ese mismo path que ha tenido Tesla. Entonces, por eso es que es una empresa como un poco más interesante para ver a largo plazo, ¿no? Entonces, para que la vean a largo plazo en China. Eventualmente, con empresas como China sí tienen que ver mucho cómo las ayuda o las restringe el gobierno chino, porque allá sí hay mucho tema. em, Allá sí hay mucho tema de proteccionismo, ¿sí? Entonces en China sí, y es algo que pasa mucho, el tema del proteccionismo con las empresas. Entonces eso depende mucho, la verdad, del estado de ánimo de NIO, ¿sí? Entonces del gobierno chino, diré. Si el gobierno chino como que ve bien a la empresa y demás, como que le ayuda, pero si quiere joderla, la jode y la puede joder porque en China son muy proteccionistas con eso, ¿no? Eh, o- Alibaba le pasó hace poco un tema así, entonces que tengan cuidado con eso. Me preguntabas, Osmar, ¿qué precio NIO está? Está aproximadamente en $51, si no estoy mal. Alrededor de $50 debe estar, por ahí debe estar en NIO. ¿Listo? Y entretenimiento, hay una que sí quiero que vean mucho, que es una empresa grande y antigua, pero que está repuntando muchísimo, y es el tema de Disney. Entonces, Disney, recuerden que le pegó muy duro el tema de la pandemia. ¿Por qué? Por el tema de los parques. Hay en los ingresos, ustedes van y miran la tabla de ingresos de Disney, una parte muy importante de los ingresos de Disney son los parques de diversiones mundialmente. Es como al menos un 30% de los ingresos totales. Entonces, cerrar totalmente los parques, pues ocasionó pérdidas muy grandes durante todo el año pasado. Cosas positivas que le pueden pasar a Disney, pues que está volviendo el turismo, eventualmente la gente va a volver a los parques, eventualmente puede que vuelvan los cines y demás, pero hay un tema con Disney y es un tema de innovación, y es que con la plataforma que sacaron de Disney Plus, que recuerden que si ustedes compran Disney Plus, si no estoy mal, también les dan Hulu y les dan ESPN, que son también temas de marcas de Disney. Entonces, les ha ido muy bien. De hecho, las series han tenido acogida muy fuerte y ellos están haciendo algo que no hacían antes, y es que están empezando a estrenar películas como hace Netflix en la plataforma. ¿Listo? Entonces, la verdad, es una empresa que le está yendo muy bien. Puede llegar a ser una competencia dura a largo plazo de Netflix, entonces ténganla por ahí en la lupa, porque en este momento Disney está reputando mucho. Cosas importantes que deberían tener en cuenta: recuerden que Disney compró Fox, le cambió la marca, ahora se va a llamar Star, y con eso también tiene muchos proyectos para hacer de contenido de aquí en adelante, ¿no? Proyectos, recuerden que ustedes véanlo desde una situación más grande. Recuerden que todo el contenido que haga Disney lo pueden poner en pantalla grande, lo pueden poner en la plataforma, lo pueden poner en la televisión para que lo vean los niños, lo pueden poner en juguetes, porque recuerden que Disney también vende juguetes ellos mismos, tienen las fábricas, y lo pueden poner como temática para los parques, como atracciones y demás, ¿no? Entonces, todo esto, véanlo siempre con la lupa más grande, porque eso es lo que sí o sí afecta a acciones como Disney. ¿Listo? Entonces, nada, la verdad, esto era lo que les quería decir hoy. Creo que les hablé, la verdad, de muchas cosas. Eh, digamos que lo importante no era que entendieran todo al 100%, porque igual esto va a quedar grabado en YouTube, pero si entendieron algo hoy, y si alguna de las personas que me preguntaron les puede resolver la duda, pues ya me doy por bien servido. Pero lo que quería que vieran era eso. Básicamente, como un look general que tenemos aquí desde Equity, de lo que creemos que puede estar pasando durante este año con los principales productos que ustedes van a encontrar ahí en la plataforma, ¿no? Entonces ya les mandé el enlace por el chat, les mandé mi correo. Aquí les quiero dejar un pequeño cuadro, porque recuerden que en los mercados, y por eso yo les hablo a ustedes siempre de varios mercados, los mercados generalmente están correlacionados. Entonces, por poner un ejemplo, los bonos están correlacionados con las acciones, el oro está correlacionado con estos pares de monedas, las tasas de interés con la moneda local, el petróleo está correlacionado mucho con el dólar canadiense. Entonces, también seguramente lo pueden utilizar a su favor cuando estén haciendo trading en la plataforma. ¿Listo? Em, sí, les voy a dejar el mail, si quieres se los pongo acá, que Osman me pregunta mi mail. Ahora les pongo, voy a poner yo. Y esta respuesta, entonces, este es mi mail, ahí para que lo tengan todos. Ya se los dejo ahorita igual en la pantalla. Lo que les digo, si, no, si les surgió alguna duda durante el webinar, si tienen alguna duda sobre la cuenta real, sobre la cuenta demo, sobre cualquier cosa que tenga que ver con equity y mercados financieros, les puedo ayudar. ¿Listo? Entonces ahí me pueden escribir sin ningún problema. Si no saben cómo depositar, si tienen alguna duda de cómo funciona el eurodólar, qué creen que le puede afectar al eurodólar, cualquier cosa me pueden explicar y escribir por ahí. ¿Listo? Entonces no hay problema con eso. Ahí les dejo el mail. Les muestro esta diapositiva ya última.
a eso si quieren tomar una foto, igual va a estar grabada en YouTube, entonces no se preocupen por eso. Nada, gracias por su tiempo. Lo que les digo, quería darles básicamente un view muy, muy resumido de lo que yo creo personalmente que puede estar pasando este año. Em, Aquí les dejo las redes sociales. Entonces recuerden que es la verdad, este es el primer webinar que yo hago porque yo estoy encargado de la parte de los Facebook Lives que estamos haciendo con Equity. Entonces los Facebook Lives los estoy haciendo los miércoles y los viernes por ahí a las 10 de la mañana, ¿sí? Pero generalmente quedan es grabado en la página de Facebook, entonces la gente los ve por ahí. Entonces cualquier cosa también pueden estar viendo por ahí. Voy a estarles haciendo más de vez en cuando webinars, sí, a medida que se pueda. Porque sí, la verdad, yo me lo gozo mucho acá hablando de temas financieros y temas por ahí interesantes que salen. ¿Listo? Entonces los dejo. Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por su tiempo. Aquí tienen el final de la presentación. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con el broker Equity. Seguramente nos van a empezar a ver de aquí en- a un futuro muy largo porque pensamos pisar muy fuerte en Latinoamérica, ¿sí? Ahí les dejo las redes sociales, síganos en Instagram, síganos en LinkedIn, porque publicamos mucho contenido y recuerden que hicimos un torneo de trading con cuentas demo gratis el año pasado, en noviembre, diciembre, y el primer ganador tuvo $1000 reales en su cuenta de Equity, ¿listo? Entonces, seguramente vamos a empezar a hacer más actividades como esas, entonces para que estén pendientes ahí en las redes sociales. Y les recomiendo que nos sigan como Equity Latam en YouTube. En YouTube está quedando grabado todo el tema de los webinars que yo hago, como los lives, y los webinars que ha hecho Víctor, los que hace Raúl y demás. Entonces, todo el contenido que tenga que tenga que ver como un contenido gratuito audiovisual está quedando grabado ahí. Si no estoy mal, ya hay más de 100 horas de contenido gratis que ustedes pueden ver ahí. Hemos hablado de todo, desde qué es un indicador hasta cómo se instala un indicador en MetaTrader 4, hasta buenas como el que les acabé de hacer yo hoy, explicando ya un poco más de contexto de qué podría pasar en el mundo eh, debido sí, al contexto fundamental y técnico que hay por ahí, ¿no? Entonces, nada, gracias a todos ustedes, espero que tengan un buen resto de semana. Recuerden que si no les puedo responder la pregunta, seguramente me pueden escribir por ahí, se los voy a responder. Y sí, cualquier cosa me escriben y hablamos por ahí sin ningún problema. Si algo, sí, nos vemos en otro Facebook Live o en otro webinar, ¿listo? Entonces, que tengan buena noche, que tengan buen resto de semana y espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego, que estén bien.